Bien, amigos, como lo anunciamos, estamos con el congresista de Alianza por el Gran Cambio, Alberto Bengolea. Pepecista. Pepecista. Tú sabes que yo lo iba a corregir en el camino, pero ahí te me adelantaste. Pepecista. Pero de la bancada de Alianza por el Gran Cambio. No, miembro de la Alianza, pero congresista de Pepecista. Bien, congresista. Yo quería hablar, antes de entrar a temas de coyuntura, de los cuales obviamente no podemos escapar, es este pedido de facultades especiales para el presidente del Poder Judicial, César San Martín, para estas reformas. ¿Cómo ve ese tema? Entiendo que se está viendo en la Comisión de Justicia. ¿Está avanzando? ¿Hay consensos o no? Ya se vio y ya se aprobó. Eso ya tiene dictamen, de manera tal que yo espero, precisamente terminada la entrevista, hay reunión de mesa directiva, así que espero ir para allá, para lograr que se agende en el Pleno de una vez y que esto pueda ser debatido cuanto antes posible, porque creo que es una buena norma. El Poder Judicial nos alcanzó 4 proyectos de ley. 2 de ellos lo hemos priorizado en la Comisión porque creemos que están absolutamente alineados con la lucha contra la corrupción. El Poder Judicial tiene una pésima imagen desde hace mucho tiempo. Esto no es responsabilidad del actual comando del Poder Judicial ni del anterior, esto es de mucho tiempo atrás. Creo que todos tenemos que sumar esfuerzos para cambiar esa imagen. Todo lo que tenga que ver en lucha contra la corrupción al interior del Poder Judicial tenemos que apoyarlo. De los proyectos que nos alcanzaron, 2, a mi gusto, tienen que ver directamente con esto. Primero, la de los jueces contralores. Se está creando una especialidad de jueces contralores para darle a la OCMA personal capacitado, especializado en la materia, que pueda trabajar directamente en las Cortes y que pueda hacer el trabajo de OCMA mucho más eficiente, de manera que haya un mejor control en el Poder Judicial. Y lo segundo es este proyecto que ha sido malamente golpeado, con mucho desconocimiento además, que lo que pretende es lo siguiente, se los explico. Cuando se descubre una red de corrupción al interior del Poder Judicial, y no me digan que no ha habido, porque esto es algo que más o menos la población siente, la OCMA no puede actuar, porque la OCMA está prevista para actuar en casos individuales, no corporativos, no grupales. Punto número 1. Punto número 2. Cuando la gente siente, porque hay casos evidentes que hay jueces que deberían ser destituidos, el proceso es muy largo, es muy complicado, largo y engorroso, y de manera tal que cuando se produce esta destitución, ya pasó un montón de tiempo y ese juez siguió actuando, y la población lo que quiere son acciones rápidas. El proyecto lo que postula es exactamente eso. Frente a una emergencia de ese tipo, se da en un plazo concreto de 60 días, algunas facultades especiales que deben ser específicamente dadas en el decreto que faculta, a una comisión integrada por 3 jueces supremos, uno de ellos el presidente de la Suprema, otro el jefe de la OCMA y otro el vocal más antiguo, para que ellos en ese plazo y bajo esas condiciones, con esas posibilidades y sobre esa corte en específico, actúen. Eso es lo que se está haciendo. Es decir, para que el Poder Judicial tenga una herramienta que le permita actuar pronto, rápido y provisionalmente. Ninguna situación es definitiva, es decir, que pueda decir, en tanto terminen las investigaciones, este juez queda separado del cargo, de inmediato, sin que medie más tiempo. Es una norma además que ofrece, y me adelanto a preguntas probables, una serie de candados. No es que el Poder Judicial lo hace porque le parece, el presidente dice vamos a intervenir acá. No. Candados contra ese poder, digamos, ese superpoder que recibiría temporalmente. Aquí se ha dicho varias cosas. Primero, que se le está dando mucho poder a San Martín. A ver, punto número 1. No es verdad. Estos poderes los recibiría una comisión especial. Uno de ellos, el presidente de la Suprema. Segundo, no es verdad. San Martín termina su mandato a fin de año. O sea, esta norma no es para el presidente actual de la Suprema. Esto es una herramienta para el Poder Judicial. No se puede ser tan mezquino de por qué San Martín es el presidente de la Suprema, o que aparezca un juez que esté en campaña porque quiere volver a ser presidente de la Suprema y diga cosas que no son ciertas, que lee el proyecto. O sea, no es verdad que se le está dando al juez San Martín esta fuerza. No es cierto. Porque te repito, se la da. Ahora, no es cierto que el presidente de la Suprema se le ocurra que tiene que intervenir e intervenga. No, señor. Se establece todo un procedimiento y candados previos. La OCMA debe investigar. En el proceso de investigación de la OCMA descubre que hay una situación como esta que te estoy diciendo, digamos, de corrupción grupal, en donde le es complicado intervenir. Entonces es la OCMA quien, a su criterio investigador, acude al Pleno de la Suprema para decir, oiga, tenemos este tema que es grave y nos parece que debería haber una intervención rápida. Entonces deberíamos entregar facultades extraordinarias, especiales, para que se intervenga rápido. El Pleno de la Suprema, integrado por 19 jueces supremos, evalúa la situación, mira lo que le dice la OCMA y si entiende que es pertinente, es el Pleno de la Suprema quien da estas facultades. Y al dar las facultades le dice a los que reciben las facultades, miren, por tantos días ustedes van a poder investigar a esta parcela del Poder Judicial y van a poder tomar estas decisiones determinadas. Tomen los poderes. A un grupo. Y una vez que este grupo recibe los poderes y actúa,
tiene la obligación inmediata, obligación en 24 horas, una vez que toma una decisión, por ejemplo, se separa a tal personal auxiliar de tal corte, debe poner de inmediato en conocimiento al Pleno, al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, al Consejo Nacional de Magistratura y a la Comisión de Justicia del Poder Legislativo. Y los dos primeros, es decir, el Pleno y el Consejo Ejecutivo, tienen la facultad, una vez recibida la información, de modificarla en el acto. Pueden decirle, oiga, me parece que no está bien lo que usted ha hecho, cambiemos esta decisión. Okay. O sea, más candados que eso. Y una vez terminados los poderes, el jefe de la OCMA recobra facultades de acción sobre esa investigación en particular y puede también decidir que la medida correctiva ya no hace falta y tiene que cambiarse. Es decir, es una norma llena de candados, pero sumamente importante, Cristian, con esto quiero terminar este largo discurso, para darle al Poder Judicial una herramienta que le permita actuar contra la corrupción. ¿Esta herramienta que le vas a dar va a ser temporal? No. Esta ley y cambia, digamos, el mecanismo. Es otra cosa que se ha entendido mal. Algunos dicen, le están dando un poder supremo a San Martín durante 60 días. No, se ha entendido muy mal, no es verdad. Estamos generando una herramienta para siempre, para el Poder Judicial, para que cuando haya alguna situación especial, puedan utilizarla hasta por un máximo de 60 días. Esa es la idea. Okay. Eso es lo que estamos haciendo. Y yo insisto en el tema, el Poder Judicial tiene 18% de aceptación popular. No puede seguir desarrollándose el país con un Poder Judicial que tiene tan mala imagen. Tenemos todos que contribuir para mejorar esto. Yo entiendo que hay muchos jueces que están muy molestos con esto y hay un lobby muy fuerte y hay presiones muy fuertes tratando que esta norma no se apruebe y hemos visto a algunos salir a ¿Por qué estamos hablando de Javier Vilestein? ¿Por qué algunos jueces no estarían de acuerdo si esto favorecería al organismo en el cual todos trabajan? Habría que preguntarles a ellos, ¿no? Pero esto es un mecanismo de control directamente contra ellos, de control. Entonces, que todos se sometan al mayor control posible. Es un control también para los supremos, me imagino, o ellos no alcanzan. No, ellos no nos alcanzan. O sea, va para abajo nada más. A los 19 supremos no nos alcanza. Ahí tenemos que generar otro mecanismo de control. Buen punto. Sin ninguna duda. Pero es que, perdóname. Pero quizá debería venir ese proyecto de ley con el ya también que hace justamente la sinergia con quién controla estos 18. El que falte un mecanismo de control para 18 no nos puede privar de que nosotros no generemos un mecanismo de control para todo el Poder Judicial, que es bastante amplio. Ahora buscaremos uno para los 18, pero estamos hablando de 18 personas contra todo el Poder Judicial y contra el Poder Real que se ejerce, no en la Suprema, pues, se ejerce en las Cortes Superiores. Ahí es donde tenemos que tener un mayor control. Me va quedando claro el tema. Ahora, yo te pregunto, ¿esto es una herramienta para apagar incendio o crees tú que va a ayudar en el largo plazo a la institucionalidad del Poder Judicial? Yo creo que va a ayudar a largo plazo y no va a ser una herramienta que debiera usarse ahora. Es más, políticamente hablando, yo sugeriría además que sea una herramienta que pueda utilizarse. La herramienta que debería utilizarse de inmediato es la de los jueces contralores, que es la otra que estamos utilizando. O sea, hay que mirar el tema en su conjunto. Pues, si los jueces contralores comienzan a ganar fuerza, potencia y calidad, esta herramienta que es extraordinaria no tendría por qué utilizarse. Es decir, aquí depende que los jueces contralores comiencen a crecer, comiencen a hacer cada vez más fuertes, más importantes, su trabajo mucho más interesante, y esta herramienta será una herramienta que habrá que utilizar cuando haya la situación extraordinaria que Dios quiera no se presente nunca. Esto es como en la Constitución de la República, permíteme hacer el símil, hay pues la posibilidad de que el presidente de la República decrete alguna situación extraordinaria, situación de emergencia. Oye, no es lo normal. Lo normal es que haya un Estado de Derecho y garantías constitucionales para todos los ciudadanos. Pero frente a situaciones extraordinarias, inmanejables, bajo estas condiciones y con estas consideraciones especiales, se puede decretar un estado de emergencia en una región particular, dando cuenta de las decisiones tomadas. Esto es exactamente lo mismo. Correcto. Es dar herramientas de control frente a la emergencia, es dar herramientas de trabajo frente a la emergencia. Cuando se destapa un problema de corrupción en el Poder Judicial, la población lo que hace es mirar al Poder Judicial y decir, son unos corruptos, y le echa la culpa al presidente de la Suprema. Olvidémonos que soy San Martín, puede ser cualquiera, al presidente de la Suprema, como si él fuera responsable. Y lo que habría que decirle a la población es que ese presidente no tiene herramientas para actuar. Y esta es justamente esa herramienta. Estas son herramientas que le estamos dando. Al Poder Judicial del Callao también lo incluye, ¿verdad? Pero por supuesto. Ok, vamos ahora entonces al tema, la parte política, pues porque hay gente que le tiene ojeriza a César San Martín por temas de ideología, de por aquí por allá, y el Congreso obviamente no escapa a eso, y lo digo directamente, creo yo, por lo menos la bancada fujimorista va a poner muchas trabas a la aprobación de esto. ¿Cómo va ese tema? ¿Cómo lograr los votos? ¿Cómo va el tema de consenso ahí? Bueno, ha sido la más crítica, por cierto, con respecto al segundo proyecto, no al primero. Los jueces contralores tuvo una aprobación, no recuerdo, pero me parece que fue unánime en la comisión. En el segundo hubo mayor dificultad. Solicitaron una serie de precisiones, creo que se hicieron. Acudió el propio César San Martín a la comisión a explicar y a someterse al interrogatorio que fue básicamente
desde la trinchera del fujimorismo. Creo que se absolvieron las preguntas, se mejoró el proyecto, porque es verdad que en el comienzo el proyecto decía que estas facultades las recibía el presidente de la Suprema, por ejemplo. Y ahí fue en este debate en donde se sugirió que sea pues más bien un colegiado, que no sea una persona, que sean tres, lo que se aceptó de inmediato, ¿no es cierto? Se sugirió que cuando se tomen las decisiones no solamente se comuniquen al Pleno de la Suprema, sino también a la Comisión de Justicia del Congreso, a fin que el Congreso pueda tener alguna actuación en esta situación de emergencia y pueda controlar desde fuera. Es decir, el debate sirve, Cristian, para mejorar los proyectos, para enriquecerlos. Siempre cuando se llega a una conclusión. Creo que se recogieron algunas... me parece que fueron dos, hubo alguna tercera opción que se recogió, se ha enriquecido el proyecto y ha sido aprobado el proyecto. De manera que yo espero que sea aprobado en el Pleno, porque te repito, es una herramienta positiva. Perfecto. Y si alguna persona equivocada cree que este es un proyecto a favor del juez César San Martín, yo vuelvo otra vez a insistir en el tema, está equivocado, que lea bien el proyecto de ley y que además tenga en cuenta que el mandato de San Martín termina ya. Correcto. De manera que acá estamos pensando en el Poder Judicial, no en una persona. Congresista, hablando justamente de herramientas, la censura es una herramienta que tienen los congresistas. ¿Es el momento de utilizarla? Es el momento de utilizarla. ¿Para uno o para los dos ministros? Para los dos. A mí no me gustan las figuras de Pilatos, soy cristiano y no es una figura que para mí sea especialmente agradable. ¿Qué lograría el Perú con la censura de estos ministros? ¿Cuál es el mensaje? Porque claro, algunos convenientemente han dicho no es hacerle el juego al terrorismo. No, pues. No, queda claro, pero un poco qué es lo que se busca. O estos discursos absurdos reclamando unidad, ¿no? Como si no estuviéramos unidos todos en la misma Pero lucha. ojo, congresista, que de diversas bancadas se pueden tener lecturas distintas e intereses distintos en la censura. ¿Cuál es la de Alianza por el Gran Cambio? O en todo caso, para ir más al punto, ¿cuál la de PPC? Va básicamente en dos sentidos, ¿no? El primero es que... a ver, es muy claro. A ver, lo primero que tenemos que decir, y esto a propósito de alguna cosa que escuché inadecuada hace algunos días, no es verdad que estemos fracasando en la lucha contra el terrorismo. Eso no es cierto. Lo que tiene que quedar claro para todos los peruanos es que la lucha contra el terrorismo, que es una lucha muy larga y que va a demorar todavía un tiempo, el Perú está ganando. Eso está clarísimo. Es decir, desde la captura de Ismael Guzmán tú tienes datos concretos, ciertos, que el Perú no está siendo derrotado ni está fracasando contra el terrorismo. Esto es una lucha muy larga. Y entonces hay que decirle también a los ministros y al actual gobierno que esta no es una lucha que comenzó con ellos ni que va a terminar con ellos también. ¿No es cierto? A mí me hace mucha gracia cuando me hablan y me dicen, no, porque estos son problemas que vienen del pasado. Ah, pero cuando capturaron a Artemio, ahí sí es mérito de ellos. O sea, qué barbaridad. O sea, que hagan esas diferencias te habla pues de un manejo que en la coyuntura no está bien realizado. Punto número uno. Punto número dos, no pueden decir, yo no voy a insistir demasiado en esto porque la población debe estar muy indignada ya, pero claro, capturan un montón de rehenes, los rehenes salen caminando solos y nos dicen, están rodeados, alguno debió ver a 40 personas caminando por la selva, así es que estaban rodeados, y los periodistas entraron y salieron para descubrir el helicóptero y no se toparon con un solo efectivo del orden, y los policías que fueron capturados, uno regresó caminando solo y no se topó con un solo compañero de armas. Entonces, o sea, es la Operación Libertad y la mentira de la Operación Libertad la que se castiga. La mentira alrededor de ella, estas ganas de hacer puntos políticos con algo que tendría que ser sumamente técnico, estos rehenes que llegaron a la población caminando por sus medios y que en lugar de recibir un apoyo inmediato para ver a sus familias de inmediato, si yo hubiera vivido una situación de ese tipo, yo lo primero que quiero ver es a mis hijos, a mi mujer, a mis padres. Tuvieron que esperar a que llegue el presidente Humala para la foto. Esto está mal armado. La Constitución peruana es muy sabia en ese sentido. Y lo que hace es cubrir como corresponde al presidente de la República. La imagen del presidente tenemos que preservarla. Y entonces, ¿quién tiene la responsabilidad en el diseño constitucional peruano? Los ministros. Si los ministros son responsables, y no el presidente, porque de eso se trata, de que no alcance la responsabilidad al presidente, hay que ejecutar esa responsabilidad ministerial. ¿Y qué quiere decir responsabilidad? Quiere decir un paso al costado. Debería querer decir renuncia. Pero como aparentemente eso no lo entienden, tendrá que ser censura, pues, que es el mecanismo que nos permite la Constitución al Congreso para decir, oye, cuando ese señor no da un paso al costado, tú le haces dar el paso al costado. Y la segunda visión, que esta me permito transmitirla muy rápido, es la siguiente. Tenemos que cambiar una serie de métodos de accionar en el Perú. Yo lo he dicho más de una vez, en el Perú tenemos que recuperar principios morales que estamos perdiendo. Uno de esos es la responsabilidad. La gente no entiende bien hoy lo que es la responsabilidad. Antaño, cuando ocurría una cosa, el responsable renunciaba.
Y no estoy hablando solamente de política, te hablo de todo. En el fútbol, que es un tema tan propio mío. Que la gente dice, ¿por qué no renuncia? Porque nadie renuncia en el Perú. Porque en el Perú la gente se aferra a los cargos de una manera vergonzosa. Ahora discutía yo el tema del transfugismo, que hasta ahora no se puede aprobar. Y cuando yo decía, oye, no es un tema de méritos. Si una persona abandona la bancada con la cual fue elegida, debe irse del cargo, debe vacar el cargo, se debe retirar. ¿Por qué lo vamos a castigar? Me decían. ¿Por qué te aferras al cargo? Respondía yo. O sea, ese afán de aferrarse a los cargos no le hacen bien al país. En un caso como el que acabamos de vivir, por responsabilidad, por dignidad, los ministros tienen que renunciar y tenemos que comenzar a recuperar esa buena costumbre que en el país hemos perdido. Y entonces, claro, los primeros en dar el ejemplo tienen que ser los ministros. Cuando hay responsabilidad, un ministro debe renunciar. Pero y aquí hay un caso distinto, donde no ha habido responsabilidad, pero ha habido digamos, un interés de no ser un pelele, un monigote, y hablo de la viceministra Patricia Magluf. ¿Por qué no le ponen el cascabel al gato a la pesca en el Congreso? Parece que nadie lo pone. El Ministerio de Pesquería es una mesa de partes. Es un tema que se podría tratar. ¿Cuál es tu lectura respecto a ese tema? Es un tema que habría que tratarlo. Confieso que no es un tema que yo haya visto particularmente. Comprenderás que estaba metido en otros asuntos. Me imagino. Pero sí, es un tema que no hay que... Pero lo tocaba justamente por el tema de una viceministra, ¿no?, que ve que le quieren implantar cosas que van contra su manejo profesional, contra todo lo que ha aprendido en su vida como bióloga, contra el tema de la sostenibilidad de la pesca, y pues ve que le quieren imponer normas y dice, pues renuncio y me voy. Pues está bien. Eso también es fundamental. Pero lo cual, por eso digo, sin entrar al tema al que hay que entrar, lo cual habla bien de la gente. Correcto. O sea, que una persona sea capaz de renunciar, aún teniendo la razón, y precisamente porque lo tiene a veces, habla bien de algunos modales que en el Perú hemos perdido y que tenemos que recuperar. Eso. Que tenemos que recuperar, por Dios. Congresista. Déjame terminar con esta idea, Cristian. Si una persona tiene una responsabilidad, esta tiene que hacerse efectiva. Y es pésima la imagen de quien se aferra al cargo. Y son pésimas las imágenes de Pilatos también. Por eso es que deben ser dos los que se van. Porque además se presentaron como hermanos en todo el proceso. Sí. Yo cada vez que he visto hablar sobre los dos iban de la manito, los dos iban al Congreso, los dos pedían sesiones secretas, que hasta ahora no entiendo por qué eran secretas, porque no decían nada secreto. En la prensa te enterabas más de lo que ellos decían en el Congreso. O sea, que ustedes ni siquiera van a escuchar, la censura ya está, el voto ya está. Okay. No, esta es una maniobra además clarísima de estas que están haciendo a cada rato. O sea, se les está pasando la mano. Acá hay un tema de abuso que tendrán que darse cuenta esta semana que no va a prosperar más. O sea, acá estaba la censura, lo que cabe es el debate sobre la censura. Hay que preguntar al Perú Posible cuál será su posición, porque creo que será clave para saber si hay o no censura, ¿no es cierto? Y después de eso no había más que hacer. Que vayan ahora los ministros a hablar al Congreso tiene un afán dilatorio evidente en el que yo creo la oposición no va a caer. Congresista Bengoechea, un placer como siempre. Gracias. Muchas gracias.